Título del mensaje en esta mañana: la declaración de vida. Anótelo allí, la declaración de vida. Y vamos a leer juntos allí del capítulo número 23 del libro de Josué. Vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. En el día de hoy, en el versículo 8, una tremenda declaración, y me atrevo a decir que es y debe ser nuestra declaración de vida. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que Dios le mandaba y le decía al pueblo en ese tiempo no era solo para el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto o mientras Josué los dirigía. Es una palabra y es, hermano, también la exhortación y la declaración que tiene que existir hoy en día, actualmente, en su boca, en mi boca, en su vida y en mi vida como pueblo del Señor. Que sí, no estamos en Egipto, pero mientras estamos sobre esta tierra, vamos caminando hacia la tierra prometida, vamos caminando hacia esa nueva Jerusalén, vamos caminando hacia nuestro destino final, que es la patria celestial. Amén. Así que leamos lo que dice aquí la escritura, Josué capítulo número 23, versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra y leámoslo juntos. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Una vez más leamos el versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. ¿Sabe, hermanos? Josué está haciendo una declaración de vida que involucraba a todo el pueblo de Dios. Pero escuche esto, lo involucraba no por unos meses, no por unas pocas semanas, no por unos pocos años, sino que el pueblo llevaba ya 40 años solamente allí transitando en el desierto, haciendo a las buenas o a las malas que esto se cumpliese en sus vidas. Usted y yo hemos estudiado en los capítulos anteriores de Josué cómo el Señor siempre les llamaba la atención para que no se desviasen del camino correcto, como el Señor siempre con amor o a veces hasta con juguete, con rejo, les decía: ustedes no se me van a mezclar, no se me van a contaminar con esas otras naciones. A ustedes yo no les permito, yo Jehová su Dios, no les permito que hagan ni tengan las mismas costumbres que esas naciones que tú vas a entrar a poseer en esa tierra donde tú vas a conquistar, ellos hacen. Y es una declaración que durante 40 años el pueblo tuvo que ir caminando y formándola, para no olvidarse en quién era Dios, para no olvidarse en qué había hecho Dios en medio de ellos. Pero saben, esa declaración de vida involucró varias cosas, y voy a hablar en esta mañana de 3 puntos importantes que esa declaración de vida en su momento con ellos involucró, pero que hoy en día tiene que ver contigo y conmigo, y que tenemos, hermano, que hacerla también nuestra. Porque si el Señor nos está diciendo: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, está hablando, hermano, de un tiempo que ha sido continuo, pero dice: mire, hasta hoy. Pero resulta que viene un futuro, y si nosotros no aseguramos un presente en Dios, pues no vamos a tener un futuro de bendición. Por más, mire cuánta, dice la Biblia que nomás en una rebelión 15,000 personas murieron. Y qué triste que yendo por el desierto esos años, ellos hubiesen tenido que aguantar tantas cosas, con el ánimo y con el deseo y el anhelo de llegar a ¿dónde? Pero su desobediencia, pero, hermano, su mal carácter, pero, hermano, tantas cosas que sucedieron a las que ellos le dieron lugar y no se mantuvieron firmes, a muchos les costó que tuvieron que morir en el desierto. Y qué triste sería que usted y yo anhelemos la patria celestial, y Dios nos guarde que cuando lleguemos allá digamos: ¿y qué pasó con el hermanito fulano? ¿Y qué pasó con Perecejito?
¿Y qué pasó con aquello, el servidor que allá predicaba, la persona que allí me enseñaba? Y qué triste es que muchos vayan a quedar a la vera del camino. Entonces, en esa declaración de vida, Josué está hablando de tres cosas importantes. Número uno, determinación. Número dos, un trabajo continuo que el pueblo estaba llevando. Número uno, determinación. Número dos, un trabajo continuo que el pueblo tenía que seguir haciendo. No era que ellos dijeran, pero Josué, ya estamos, mire, llevamos 40 años, ya llegamos a la tierra prometida, ya conquistamos y se acabó todo para nosotros. No, un trabajo continuo. Y número tres, un desafío puntual del presente hacia el futuro. Esas tres cosas nos muestra esta declaración de vida que hoy en día tiene que hacer parte de su vida y de mi vida, que tiene que estar presente, iglesia amada, grabada en las tablas de nuestro corazón, pero también presente en nuestra mente, y tiene que ser vivida por cada uno de nosotros. Amén. Número uno, determinación. Número dos, un trabajo continuo. Y número tres, un desafío puntual, porque Dios les decía claramente que tenían que hacer en el presente, que se iba a continuar y se iba a extender hacia el futuro. Pero bueno, comencemos. Entonces, ¿de qué determinación está hablando aquí la palabra? ¿Qué era lo que hizo el pueblo? ¿En qué se determinó para que pudiese Josué estar haciendo esa declaración de vida? Punto A, o también voy a tratar en cada punto tres subpuntos, amén, para que no se me confunda. Entonces, pero ¿qué determinación tomó el pueblo? Número uno, letra A, la determinación en aceptar la voluntad de Dios. Ellos llegaron hasta donde llegaron porque, hermano, por las buenas o no por las tan buenas, tuvieron que aceptar cuál era la voluntad de Dios. Desde que el Señor levanta a Moisés y lo manda a hablar con el faraón, ¿el pueblo quería salir de ahí? Sí, pero otro pueblo no quería, otra parte del pueblo no quería. Unos decían, pues aceptamos la voluntad de Dios, que Dios quiera sacarnos, pero no creemos que sea con quién. Con Moisés. No creemos que sea así como está haciendo Moisés, que lo que hace es agravar el yugo del faraón sobre nuestra propia vida. Y tuvieron para llegar allí a la tierra prometida, cuando dice la escritura que Josué ya está anciano, ya está viejo, y le está hablando ahí al pueblo, porque eso trata el contexto del capítulo 23 de Josué. Pues, hermano, tuvieron que aceptar con determinación la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos sabían que Dios les dijo que iban a la tierra prometida. Pero ¿alguno conocía la tierra prometida? Es diferente cuando tú y yo nos vamos de vacaciones y le dicen a uno, mire, usted se va a Melgar, usted se va a San Andrés, usted se va a tal, y usted dice, ¿qué hay allá? Y le dicen, mire, allá hay esto, aquello, y el hotel donde usted va a llegar, o la casa donde usted va a llegar, eso tiene piscina, eso tiene esto. Entonces usted se hace una idea y usted dice, uy, tan chévere, la voy a pasar muy rico. Pero que le digan a usted, tiene que irse para allá, sin usted saber ni cómo va a llegar, ni cuándo, ni por qué, y tras del hecho lo sacan con corotos y todo y le dicen hasta luego, chao, perseguidos por el enemigo. Pues la cosa es diferente. Pero ellos tuvieron que tener determinación en aceptar de una u otra manera la voluntad del Señor, hermano. Y la voluntad del Señor era ser sacados de Egipto y ser llevados a esa tierra prometida, donde el yugo de esclavitud cesaría, donde iba a ser cambiado el yugo de esclavitud por una adoración continua y voluntaria al Señor. Número dos, ¿en qué tuvieron que tener determinación? En dejarse guiar e instruir por Dios, también por las buenas o por las no tan buenas. El pueblo tuvo que determinarse y aprender a que fuese Dios quien los guiase, a que fuese Dios quien los instruyese. En otras palabras, el pueblo tuvo que aprender a obedecer, y les costó la vida a muchos. A otros les costó el miedo y el terror de Jehová, hermano, porque hasta el Señor se les volvió en algún momento enemigo. Pero tuvieron que dejarse guiar por el Señor. No sabían para dónde iban, no sabían a dónde tenían que llegar. Dios sí, pero tenían que aprender a depender de Dios y aprender a obedecer. ¿Recuerda usted varios sucesos? Cuando, por ejemplo, el Señor les dice, ellos se quejan y dicen, Señor, tenemos hambre, mándanos algo. Y el Señor dice, voy a mandar maná y codornices.
Pero Dios tan lindo los guiaba, los sustentaba. Pero Dios les decía: recuerden que el día sábado es el único, el viernes es el único día que pueden tomar doble porción, porque viene ya el día de reposo donde nadie puede tomar. ¿Y qué hacía el pueblo? No, eso mejor dicho, tomemos más y hagamos y y por allá el lunes o el miércoles decían: no, yo quiero más. Y el Señor tenía que darles tremendas lecciones de que se dañaba el maná. No podía durar el maná de un día para otro. Y cosas así, cuando Moisés por su ira golpea la peña en vez de hablarle, cuando cosas de ese estilo, cuando sube Moisés a recibir las tablas del dedo del Señor, escritas por el Señor, y el pueblo dice: esta la demora está mucha. Eso como que Moisés, el Señor allá lo mataría, quién sabe qué pasaría, eso Moisés no va a volver. Entonces nosotros miremos a ver qué hacemos. Y todas esas desobediencias, toda esa falta de guianza que el pueblo en algunos momentos tenía, hermano, les costó hasta la propia vida a muchos. Pero a las buenas o a las no tan buenas, aprendieron a obedecer, a dejarse guiar y a ser instruidos por el Señor. Y número 3, tuvieron que aprender y determinarse en honrar y adorar al único Dios verdadero. ¿Y sabe por qué? Porque aunque ellos ya conocían a Dios, al ser llevados en cautiverio a Egipto, al ser puestos, en cautiverio en Egipto, usted ve que Egipto tenía muchos dioses, y mucha de esa cultura pagana se metió al corazón, invadió el espíritu del pueblo del Señor, y tuvieron que tener determinación en adorar a Dios o ser cortados por Dios. Adorar y aprender a exaltar a Dios en vez de quejarse en tanto, en vez de murmurar tanto, en vez de estar hablando tanta tontería, para saber que Dios es Dios y hace sobre nuestra vida lo que Él desea, lo que Él quiere. Ahora bien, en este primer punto de determinación nos hacemos una pregunta: ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo en esta época? Pues mucho, mis amados hermanos. ¿Y nosotros qué? Podemos preguntarnos: ¿por qué tiene que ver la determinación con nosotros? Pues, amado pueblo, precisamente porque nosotros tenemos que aprender y determinarnos en aceptar la voluntad de Dios. ¿Tú conoces y sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Sí. La Biblia habla de que su voluntad, que es santa, agradable y perfecta, es que ningún hombre se pierda, sino que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de Cristo. Esa es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, que tú y yo seamos salvos, que lleguemos ¿a dónde? A la tierra prometida, allá, a esa eternidad con Cristo. Pero, hermano, vale la pena determinarnos, porque si no lo hacemos vamos a repetir la historia del pueblo de Dios, que a rejo, a palo, a molienda tuvieron que aprender la lección para llegar allí a la tierra prometida, a poseer lo que el Señor les había prometido. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Dice por allí en una epístola que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de inmundicia, de pecado, de maldad. Esa es la voluntad del Señor. Por eso hay que determinarnos en esta mañana, porque no podemos pretender agradar con un pie al Señor y estar en la iglesia y en las cosas de Dios X tiempo de nuestra vida, X tiempo de la semana, pero el otro tiempo, con el otro pie, caminar hacia el pecado, estar hundiéndonos en la inmundicia, estar haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Y si no nos determinamos, el Dios que nos ama, el Dios, hermano, que fue a la cruz y entregó su vida por ti y por mí, ese Dios que es amor, también dice la palabra que es fuego consumidor. Y, hermano, necesitamos tomar la determinación de aceptar esa voluntad de Dios, no más en Egipto. Y hablo en esta mañana a aquellos hermanos que han luchado durante años y meses por permanecer firmes en los caminos del Señor. Mira, hermano, dice la escritura en Job 22:28: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre eso resplandece el Señor. Pero ¿quién lo debe determinar? ¿Dios?
¿Quién debe tomar la decisión de decir: Señor, yo vivo para ti y Señor, jamás me voy a apartar de ti? Y Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, las pruebas que sucedan mientras llego a la tierra prometida, yo te seguiré, yo no me apartaré. Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros, no la toma el Señor por nosotros. Hermano, eres tú y yo quien la tomamos. Sí, pasan cosas duras, cosas que no entendemos, cosas a las cuales no le encontramos ni derecho, hermano. Pasan cosas que nos hacen cuestionar la autoridad de Dios. Pero si Dios lo hace con un propósito. Si Dios hace algo que, aunque, hermano, nos arranque el alma, Él sabe por qué lo hace. Porque todo en Dios tiene un propósito, todo en Dios tiene un sentido. Ahora, tenemos que dejarnos guiar e instruir por Dios, porque tú y yo somos limitados. De pronto los que tienen mejor vista verán un poco más allá de su nariz, pero el resto a veces toca ya con los años las gafas, porque no vemos de cerca para leer, entonces empezamos a hacer así. O de pronto no vemos de lejos y allá ¿quién viene? Vemos un bulto, pero no vemos más. Nuestra visión es limitada. Y sabe, en lo natural, las ovejas son medio ciegas. Si usted le pregunta a un pastor de ovejas natural, o sea, de los cabritos, de las ovejitas, de los corderos, de la majada, él le va a decir: mire, las ovejas son medio ciegas, son cegatonas. Por eso tienen que aprender a escuchar la voz clara del pastor, porque como no pueden ver bien, lo que las guía a ellas es la voz del pastor, el silbido del pastor. Y hermano, nosotros no conocemos todo, escasamente conocemos lo que está pasando en este momento, porque tú y yo no sabemos qué irá a pasar dentro de una hora, no sabemos qué irá a suceder esta tarde, mucho menos qué pasará mañana, mucho menos qué nos traerá la otra semana, el otro año, si Dios nos da la vida. Pero Dios, que es soberano, Dios que es poderoso, infinito, Él conoce el pasado, el presente, el futuro, porque Él es todo, hermano. Él es la eternidad, aleluya. Él es el alfa y la omega, como dice su palabra. Y sabe, hermano, solo Dios nos puede guiar a puerto seguro, Él que todo lo conoce. Porque tal vez a uno le dice: tú vas a ir por acá, al otro le dice: tú vas a ir por acá. Pero Él sabe cómo ordena los pasos de cada uno de nosotros. Pero el hecho de que Él guía a uno por aquí y al otro por acá, no significa que el de allá se va a perder o el de acá se va a perder, porque Él está allá y Él atrae a Él a todos los que habemos de ser salvos. Pero hermano, déjese instruir por Dios. No siga dando tumbos, hermano, en áreas de su vida donde usted a toda hora es hacer su voluntad, hacer lo que le da la gana. Y después llora, después sufre, después maldice, después reniega, después se enoja con Dios. Y usted dice: pero es que usted no me ama, Dios. Pero es que mire, yo hago esto. Y no es que Dios no lo ame, es que usted no se determina en dejarse guiar por Dios. Es que no nos determinamos, hermano, en obedecerle. Dios dice algo y somos como muchos jóvenes en esta época, o como muchos niños, todo lo cuestionamos. ¿Por qué? Mire, anteriormente a uno le decía: vaya, haga tal cosa. Usted no podía decir ni siquiera por qué. Usted sencillamente tenía que qué. Pero hoy en día uno le dice a un hijito: vaya, haga tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? Y siempre estamos en esa actitud inmadura de estar cuestionando las órdenes de Dios. Yo te pregunto: ¿es que Dios te quiere acabar? ¿Es que Dios te quiere destruir? ¿Es que Dios fue y entregó su vida porque quiere jugar contigo y quiere que te condenes por la eternidad? No, amados, todo lo contrario. Dios quiere salvarnos. Dios entregó hasta su última gota de sangre en amor por ti y por mí, porque nos quiere para Él por la eternidad y desde la eternidad. Pero hermano, aprendamos a obedecerle. No demos más coces duras contra el aguijón. No estemos ahí neciamente. Si Dios ya te ha hablado y te dice: deja ese pecado, deja esa amistad, no metas la cabeza en ese negocio, no hagas esto, no hagas lo otro, no le discuta, hermano, porque Dios es soberano. Y si Dios te lo dice, es porque Él te está guardando. Si Dios te lo dice, es porque te está preservando de que tengas un descalabro. Si Dios te lo dice, es porque Él ve lo que tú y yo no vemos. Y lo que Él ve, ay, hermano, no tiene comparación a lo que nosotros ni siquiera logramos pensar con nuestra mente humana. Y en cuanto a honrar y adorar al único Dios, hermano, debemos tomar determinación como el pueblo del Señor. Usted puede decir: yo amo a Dios, pero hermano, bien decía el Señor y le decía al pueblo: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón no es mío. Quiere decir que de labios le decían: yo te amo, Señor, soy tuyo, Señor, aquí estoy yo. Pero sus pensamientos, sus acciones, sus palabras mostraban todo lo contrario. Por eso un verdadero cristiano se determina en adorar al Señor con todo. ¿Y qué es todo? Espíritu, alma, cuerpo. ¿Qué es adorar a Dios con todo? Mente, nuestros pensamientos, nuestra boca. ¿Y qué más? Nuestras acciones. Tú no puedes decir que eres un verdadero cristiano cuando eres un ladrón en la empresa donde estás, cuando le robas a la empresa el tiempo porque llegas tarde, porque estás hablando mal de tus patrones, porque te quejas de lo poco o lo mucho que te dan. Tú no eres un cristiano cuando vienes y engañas a tus hermanos y les sacas plata prestada y después te escondes porque dices: qué pena, es que me va a cobrar. Tú no eres un verdadero hijo de Dios cuando aquí abres tus labios y alabas al Señor, pero allá en la calle tratas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Palabras soez va, palabras soez viene. Eso no es ser un verdadero hijo de Dios. Y si no nos determinamos, hermanos, a cambiar, nos vamos a condenar. Yo le decía a la iglesia en días anteriores: me asombra ver el carácter de muchos y hasta el propio mío, porque en vez de ser cada día como el Señor, vamos de para atrás, hermano. Murmuramos, criticamos, nos quejamos. Malo si es una cosa, malo si es otra. Malo si se cita, si no se cita. Y yo les hablaba puntualmente y daba un ejemplo con las salidas que hemos tenido. Y Dios bendiga a cada hermano que va. Pero hermano, nunca pele el cobre, porque usted es un verdadero hijo de Dios. De testimonio donde quiera que vaya. Si otros no lo den, pero usted compórtese como un verdadero hijo de Dios. Marque la diferencia donde vaya. ¿Sabes por qué hay gente que nunca quiere entregarle su vida a Cristo? Porque te ven y me ven y dicen: si eso es el evangelio, yo allá no me meto. Porque en vez de decir: oiga, qué bendición, esa mujer, ese hombre es diferente, mi esposo es diferente, mi trabajador, mi empleado es diferente, mi jefe es diferente, dicen: si eso es el cristiano, yo no lo quiero ser, porque engaña, porque se queja, porque hace esto, porque hace lo otro. No, hermanos, el mundo necesita a Cristo, pero dice la Escritura que solo cuando vea la manifestación de los hijos del Señor dejará la tierra de gemir con dolores de parto. Pero si lo que somos es una cantidad de hijos chiviados, perdemos el año. Si lo que somos una cantidad de hipócritas delante del Señor, decimos amarlo, pero con nuestros hechos lo negamos. Mire, es más pasable lo que hizo Pedro en negar al Señor, porque el Señor se lo había dicho. Pero pidámosle al Señor en determinarnos. Ya no peque más, hermano. Tal vez usted hace hasta para vender entre semana y el domingo viene y dice: Señor, aquí estoy. Determínese en abandonar ese pecado. Ríndase ante el Señor y dígale: Señor, haga algo, porque no sé qué va a hacer de mí, Señor. No me deje fallarle, no me deje pecar. Ayúdeme, Señor. Y yo sé que el Señor lo va a hacer y usted va a poder ser un verdadero hijo del Señor. ¿Sabe? La iglesia en todo el mundo, aleluya, está llena de cristianos mediocres, cristianos que no son genuinos, cristianos que quieren vivir un evangelio a su manera. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero hacer parte de esa colada. Yo quiero ser un cristiano genuino, Señor. Que cuando tú me llames, sea que nos vayamos antes, hermanos, o sea que nos vayamos con Él cuando Él venga. No nos quedemos, realmente podamos irnos con el Señor. Por eso ame al Señor y determínese. No vuelva a Egipto. El pueblo de Dios quería volver a Egipto. El pueblo de Dios, gracias, el pueblo de Dios quería volver a Egipto. El pueblo de Dios anhelaba las ollas de carne de Egipto. Y eso solo les traía desgracia, esclavitud, hermano. Ni siquiera comían como los animales. ¿Y por qué usted y yo vamos a extrañar Egipto? Porque extrañas el pecado, porque extrañas la vida que tenías antes cuando no estabas en los caminos del Señor. Si es que el Señor te sacó, me sacó de un muladar, hermano, ¿por qué vamos a volver allá? Porque pisoteamos la sangre de Cristo cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, a sabiendas que estamos acarreando juicio sobre nuestras vidas, hermano. Tenemos que tomar determinaciones.
Porque aquí nadie se salva por apellido. Nadie se salva porque diezme más o diezme menos. Nadie se salva porque salió y predicó la palabra y ganó 50 almas para Cristo. Nos salvamos porque realmente nos determinamos a ser verdaderos hijos de Dios. Porque nos determinamos a mostrar a Cristo en toda nuestra manera de ser, hermano. Pensamiento, palabras, obras, nuestra manera de vestir, hermano. Todo tiene que delatar que somos diferentes, que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Segundo, hablemos del trabajo continuo. Esta declaración de vida que hizo Josué tuvo un trabajo continuo. Y la pregunta es, ¿en qué consistió ese trabajo continuo que el pueblo tuvo que llevar a cabo? Número 1, en que tuvieron que andar por fe y no por vista. Mire, hermano, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana nos demanda. Porque, mire, a veces uno puede hacer un experimento, coger y taparle al esposo, a los hijos, los ojos y empezarlo a guiar. Y aunque ellos saben que uno es la esposa o el papá, a todos los seres humanos nos cuesta andar por lo que no vemos, o sí, ¿cierto? A uno le dicen, vaya que no, uno tiene que ver, uno tiene que tener las cosas tangibles para decir, ay sí, estoy tranquilo. Y el pueblo tuvo que trabajar en eso, tuvo que trabajar sabiendo de que Dios no los iba a dejar, que si el Señor los había sacado con mano fuerte y extendida de Egipto, ellos tenían que andar por el desierto en fe y por fe. No sabían qué iban a comer, no sabían dónde iban a dormir. Llevaban cantidad de miles de cientos de animales, llevaban una cantidad de corotos, carpas, tiendas, personas, bebés, mujeres embarazadas, etcétera. Iban en unas condiciones difíciles, pero el pueblo tuvo que trabajar continuamente en aprender a andar en fe y por fe. Número 2, tuvieron que aumentar esa fe con las obras de Dios. Muchas veces se desanimaron, muchas veces pensaron que el Señor los había sacado para matarlos. Muchas veces dijeron, no, aquí vamos a perecer todos en el desierto. Y más cuando veían que el juicio de Dios se extendía sobre los desobedientes, dijeron, de pronto mañana nos toca a nosotros. Número 3, tuvieron que colocarle a esa fe obras, porque Dios les daba una palabra y les decía, pero anden, pero marchen, pero hagan, pero vayan fulanos, los de la tribu tal, los de la tribu esta otra, quédense aquí y hagan esto, pero muévanse de aquí. Josué, dígale al pueblo tal cosa. A esa fe tuvieron que ponerle obras. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo, iglesia? ¿Y nosotros qué? En ese trabajo continuo. Pues bien, número 1, también estamos llamados a vivir. ¿Por qué? Por fe, no por vista. Si tú pones tu mirada en las cosas efímeras y temporales, pierdes el año y te condenas. Porque, hermano, el mundo va de mal en peor. ¿Sabe? Cada día aumenta más la tasa de esquizofrenia en medio de la gente. Cada día aumenta más la tasa de suicidios en niños, en jóvenes. Cada día la violencia se apodera más de esta nación. La inmundicia, la corrupción. Y si nosotros andamos por vista y ponemos nuestra mirada en eso, pues, hermano, nadie quisiese vivir. Nadie quisiese estar en esta nación ni en cualquier otra, porque aunque otras naciones, entre comillas, estén un poquito mejor, todo va de mal en peor, porque ya está llegando el tiempo del fin y tiene que ser así. Y tenemos que tener un trabajo continuo, iglesia, de estar viviendo por fe y no por vista. Si Dios te ha prometido que va a salvar tu casa, viva por fe y no por vista. Si usted ve que su hijo está perdido, su esposa, su cónyuge, viva por fe, no por vista. No es fácil, hermano. No es fácil porque el ser humano, nuestra naturaleza caída, está enseñada a ver, a palpar, a tener las cosas de una manera tangible. Pero como nosotros no somos de esta naturaleza caída y perversa, sino de la naturaleza celestial, que por ahora estamos en este cuerpo, lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos andar por fe y no por vista. Créale al Señor, hermano, créale al Señor. Dios lo que te ha prometido lo va a hacer. ¿Cuándo? Yo no lo sé, porque no soy Dios. ¿De qué manera? Tampoco lo sé. Pero, hermano, así sea hasta el último día de su vida, o así sea que Dios lo llevase primero, pero lo que Dios te ha prometido, hermano, te lo va a cumplir. Él no es hijo de hombre para mentir, aleluya. Y te va a cumplir lo que Él te ha dicho a través de su palabra. Pero también alimenta tu fe con las obras de Dios.
Cuando el pueblo se desanimaba, ¿qué tenía que hacer Josué? Animarlos. Pero como decía, arriba, arriba ese ánimo con café. No, Josué tenía que decirles: pueblo, recuerden lo que Dios ha hecho. Y empezaba a enumerar las obras, los hechos portentosos del Señor. Empezaba Josué a decirle al pueblo, a recordarles los milagros del Señor. Y el pueblo cobraba ánimo. El pueblo alimentaba ese ánimo, alimentaban sus corazones con ese testimonio. Tú y yo hoy tenemos la palabra del Señor. Alimenta tu fe con la palabra. Por eso dice la Escritura que la fe viene por oír, pero no oír el chisme, no oír la palabra necia del que te rodea, no oír el mal consejo de aquel que te quiere hundir, sino hablar y escuchar la palabra del Señor. ¿Tienes un problema? Arrodíllate y lee la palabra. ¿Estás enfermo? Imponte manos y declara la palabra. Alimenta tu espíritu con la palabra. Porque, hermano, no vamos a poder tener un trabajo continuo si no lo hacemos. Si esa palabra, mire, hermano, sabemos mucha palabra, pero ¿sabe qué problema grande tenemos? Que la sabemos, pero tristemente no la aplicamos. Y la aplicamos cuando nos enojamos y queremos hacerle entender al cónyuge o a los hijos o al uno al otro. Nos provoca es agarrarle y sentársela en la cabeza. No, hermano, vivamos la palabra. Permitamos que Jesucristo viva a través de nosotros, porque Él es la palabra. Pero trabajemos en eso. Qué triste es que entre semana a veces ni leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo vas a lograr llegar allí a la nueva Jerusalén, a la eternidad, si a esa fe que tienes no la estás alimentando, no le estás hablando, no la estás fortaleciendo? Y número 3, como hizo el pueblo del Señor, gloria a Dios, coloca obras a esa fe, camina en obras hacia el Señor. Hermano, sírvele, ámale, crece, ayuna, ora, haz lo que tengas que hacer para mantenerte en el propósito y en la declaración que Josué le dijo al pueblo de seguir al Señor, pero no solo hasta hoy, sino siempre. Y ahí viene el tercer punto de la enseñanza, el último. En esa declaración de vida viene el punto número 3. Pero ¿cómo enfrentó ese desafío presente el pueblo hacia el futuro? ¿Cómo así? ¿Qué tuvieron que hacer allí? Pues número 1, esto suena curioso, pero ellos tuvieron que morir viviendo en la tierra prometida. Ese es el primer paso, morir viviendo en la tierra prometida. Número 2, tuvieron que vivir siendo conquistadores y no conquistados por el enemigo. El tiempo que estuvieron ahí, muchas naciones enemigas y muchos de los que ellos ya habían despojado, que lo estudiamos tiempo atrás, todavía estaban ahí mezclados con ellos. Pero ellos no podían bajar la guardia. Tenían y lo tenían claro, que ellos habían sido llamados a conquistar, tanto que las demás naciones de la tierra les tenían que miedo, porque decían: con ellos está Jehová, y Jehová pelea por ellos. Ellos no son unos perdedores, ellos son unos conquistadores. Ellos no son cualquier lagaña de mico, es el pueblo consentido de Dios. Dios mismo se levanta a guerrear por ellos. Y número 3, tuvieron que vivir hasta morir siguiendo a su Dios. ¿Y sabe qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, le repito, para los hermanos que toman apuntes: morir viviendo en la tierra prometida. Segundo, vivir siendo conquistadores y no conquistados por el enemigo. ¿Sí? Bien. Y 3, vivir hasta morir siguiendo a su Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, iglesia amada? Que nosotros, mire, hermano, ¿cuántos anhelamos el rapto de la iglesia? Pero si no llegamos hasta allá, si a Dios no le place que lleguemos hasta allá, pues tenemos que morir viviendo en la tierra prometida, creyendo que allá vamos a estar. Tenemos que morir estando en el camino del Señor, hermano. Sea que Cristo venga hoy, sea que demore otros 100 años y ya muchos de nosotros humanamente no aguantemos, no lleguemos a esa edad, tenemos que morir viviendo en esa promesa de la tierra prometida, en que, hermano, su esfuerzo y mi esfuerzo no es en vano, su negación y mi negación no es en vano, su consagración y mi consagración no es en vano, su apartamiento del mal no es en vano, el usted dejar todo por seguir a Cristo no es en vano, porque si llegamos a morir,
morimos viviendo en esa tierra prometida, sabiendo que allá estamos, aleluya, y que allá llegaremos con Cristo el Señor. Pero ¿qué más tiene que ver eso con nosotros? Que tenemos que vivir siendo conquistadores y no conquistados por el enemigo. Mire, hermano, no tolere que los mismos pecados desde que usted conoció a Cristo sean quien lo conquisten. Usted es un conquistador en Dios. Usted tiene el poder de Dios. En usted habita el Espíritu Santo. Párese, métase en ayuno, en oración, hasta que usted acabe al enemigo. No le dé tregua, hermano, porque es que aquí no hay de otra. O ganamos o nos ganan. Vencemos o nos vencen. Acabamos y destruimos al enemigo, o él nos destruye a nosotros. ¿Qué quieres tú? ¿Ser vencido? ¿Qué quieres tú? ¿Ser conquistado? ¿Qué quieres tú? ¿Que el enemigo te gane? No, mi hermano, yo anhelo todo lo contrario. Cada día conquistar más. ¿Y conquistar qué? Que mi carácter sea más como Cristo. ¿Conquistar qué? Que las promesas de Dios, de mi casa, de mis hijos, de la iglesia, se lleven a cabo. ¿Conquistar qué? Que, hermano, que el que no conozca de Cristo vea en mí una cristiana genuina, vea en mí alguien que ama al Señor, que inspira para que ese también anhele la presencia del Señor, un cambio en su vida, irse para el cielo. Pero tienes que vencer. Tú no puedes pretender que han pasado X años de vida cristiana y tengas las mismas luchas, hermano. Desafíate, estremécete en esta mañana. Dile: Señor, si es que llevo 30 años en el evangelio y lucho con lo mismo, pues, hermano, no has sabido luchar. Determínese y dígale: Señor, ayúdeme, deme las estrategias, pero no más, Señor. O es que usted se aguantaría durante 15 años de su vida la misma gotera en el borde de su cama, y que usted esté durmiendo y todas las noches o cada vez que llueva dele esa gotera ahí, pa, pa, pa. Uno, siendo honestos, no las aguantamos un ratico, un día para los valientes, unos minutos para otros. Pero, hermano, todos los días el enemigo ahí dándonos. ¿Y usted qué hace? ¿Se voltea y se tapa con la almohada? Ay, no, hermano, decídase a decir: pues sí, me va a costar dinero, esfuerzo, porque me toca destapar, me toca romper el techo, porque me toca llamar a un maestro, porque si yo no lo sé hacer, pues toca que alguien que sepa venga y lo haga. Me toca destapar, me toca tal vez comprar una teja que se rompió. Pero, hermano, usted lo hace. Usted dice: Señor, no me voy a quedar así. Y usted se proyecta en el presente para el futuro. Y usted dice: aunque me cueste, lo hago. Y usted después duerme tranquilo. Puede haber otra filtración, pero la misma. Si usted arregló bien el tejado, si usted arregló bien ese imperfecto, si usted le metió la mano como tenía que ser, por ahí no se le puede volver a meter el agua. Sí, de pronto vino otro invierno terrible y ya la gotera ya no es ahí, por allá en el patio, de la sala, en la entrada. Pues usted se pone a trabajar sobre eso. Pero ¿qué quiero decirle con esto, iglesia amada? Que en este punto de, hermano, saber que tenemos un desafío presente que se extiende hacia el futuro, no podemos bajar la guardia. Conquiste cada día, venza cada día, crezca cada día, crucifique y crucifiquemos cada día esta carne con sus pasiones y sus deleites. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir a la manera de Él, para que podamos llegar allí, para que se cumpla lo que Josué le estaba diciendo aquí al pueblo. Porque volviendo a Josué capítulo 23 versículo 8, Josué les dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Hermano, viva hasta morir siguiendo al Señor. Mire, a mí me da mucha tristeza que jóvenes y personas que crecieron conmigo hoy en día están descarriadas. Pero, hermano, aunque ellos están descarriados, yo oro por ellos, y cuando los encuentro les hablo y digo: ¿usted cómo va con el Señor? Pero, hermano, usted no puede hacer lo que todo el mundo hace. Si la iglesia o muchos de la iglesia se vuelven libertinos en este tiempo, usted no se vuelva libertino. Si muchos en este tiempo buscan a Dios adorar de nuevas maneras con fuegos extraños, cuidado, usted no lo haga. Usted adore al Señor como el Señor le enseñó. Adórele y ofrezca el sacrificio que tenemos que aprender a darle. No hagamos lo que el mundo hace. Todo el mundo se guía por las modas, todo el mundo se guía por las nuevas cosas. Este es un tiempo donde la gente le gusta innovar, y usted ve en todo. A las galletas les cambian en el empaque, a los celulares constantemente están sacando, casi que a cada mes, qué sé yo, están sacando un modelo nuevo, porque este es un tiempo de una sociedad consumista.
y donde le enseñan a la gente que todo es desechable. No, el evangelio no es desechable. Conocimos al Señor, nos enlistamos en sus filas y, hermano, aquí moriremos hasta el día que el Señor lo quiera, y que esa sea su determinación, hermano. Yo no ignoro y me da pena que muchas de las personas que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos sido puestas como un referente, me da tristeza que por nuestros malos testimonios y comportamientos hacemos caer a los débiles. Pero, hermano, sus ojos tienen que estar puestos en el Señor, no en Pepito, no en Juanito, porque Pepito y Juanito son carne, porque pueden fallar y Dios a ti no te ha hecho nada. ¿Cuánta gente vive resentida con Dios? Porque el pastor que tenían, el líder que tenían, la persona, el padre espiritual con el que conocieron a Cristo falló, se apartó. Y ellos dicen: ah, pues si eso le pasó a ese pastor, si eso le pasó a ese hombre de Dios, si eso le pasó a esa persona, ¿qué me espera a mí? No, hermano, tú eres diferente, porque ni ese pastor, ni ese líder, ni esa persona fue a la cruz por ti. Solo Cristo fue por ti, y solo Cristo cree en tu salvación y cree en que tú le darás la talla. No lo decepciones, síguelo a Él, pon tu mirada en el Señor, hermano. Yo espero nunca fallarte, pero, hermano, si el hombre fallase, Dios no te falla. No la emprendas con el Señor. Ama al Señor con tu corazón, porque Él entregó su vida por ti. Amén.